Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Michael Edgardo Peña y este día daremos inicio a una serie de 8 videos fundamentales que nos acompañarán paso a paso en la formación técnica y en la mejora continua de la labor en mantenimiento de líneas primarias. Cada video está diseñado para fortalecer las competencias y reforzar los principios de la seguridad, comprender la profunda responsabilidad que representa trabajar con energía eléctrica de mediana tensión. En este primer video estaremos abordando los fundamentos de seguridad en líneas primarias, un tema que define cómo debe realizarse este trabajo. Introducción a la seguridad en líneas primarias. La seguridad en el mantenimiento de líneas primarias es la prioridad absoluta de todo profesional del sector eléctrico. Cada jornada de trabajo en mediana tensión implica riesgos graves, desde arcos eléctricos hasta caídas de altura y golpes por objetos en movimiento. Para reducir estos riesgos es esencial combinar 3 elementos. 1. Conocimiento técnico, entender cómo funcionan las líneas primarias, sus materiales, estructuras y comportamiento eléctrico. 2. Disciplina operativa, seguir procedimientos y protocolos al pie de la letra sin improvisar. 3. Cultura de seguridad, asumir responsabilidad personal y colectiva por la propia seguridad y la de los compañeros. Ahora, ¿qué son las líneas primarias? Las líneas primarias transportan electricidad en media tensión, que va desde los 4 kilovatios a los 34.000 kilovatios, desde la subestación hasta los transformadores de distribución. Estos transformadores luego alimentan hogares, negocios, hospitales, escuelas, asegurando el suministro eléctrico a comunidades enteras. Sus características principales se instalan sobre postes elevados o torres, recorren extensas distancias atravesando ríos, carreteras, montañas y zonas urbanas densas. Cada punto de conexión es crítico y requiere precisión y respeto por las normas técnicas. Trabajar en estas líneas significa exponerse a riesgos potencialmente mortales. Por eso es imprescindible conocer la estructura física de la línea, los materiales utilizados, conductores, aisladores, herrajes, los sistemas de puesta a tierra y su función protectora, el comportamiento eléctrico bajo diferentes condiciones climáticas y de carga. Existen riesgos eléctricos. La electricidad es invisible, silenciosa e inodora, pero su contacto puede ser letal. Los riesgos incluyen contacto directo con conductores energizados, contacto indirecto a través de herramientas o ramas u otros objetos conductores, arcos eléctricos por proximidad sin tocar físicamente los conductores, fallas en aislamiento de herramientas o equipos, condiciones climáticas adversas como lluvia, humedad o viento, errores humanos derivados del exceso de confianza o la fatiga o la rutina. Cada medida preventiva, por mínima que parezca, puede salvar vidas. Verificar tensión, usar equipo de protección personal correcto y seguir protocolos estrictos son acciones vitales. Ahora, hay una cultura de seguridad. La cultura de seguridad no se limita a usar casco, guantes o arnés. Es una actitud, una forma de pensar y actuar en todo momento. Trabajo seguro es cuidar de ti y de tus compañeros, de tener un trabajo si algo no va bien, comunicar inmediatamente cualquier anomalía, tomarse el tiempo necesario para hacer la labor correctamente. Una cultura de seguridad sólida reduce incidentes, mejora la eficiencia y fortalece la confianza entre los miembros del equipo. Ahora, hay principios universales de trabajo seguro. Los principios son mantener la distancia mínima de seguridad,
nunca acercarse más de lo permitido a los conductores energizados, trabajar con líneas desenergizadas siempre que sea posible, verificar ausencia de tensión, nunca asumir, siempre medir y confirmar, respetar procedimientos establecidos. Las normas existen porque antes ocurrieron algún incidente, mantener comunicación constante con el equipo, coordinar cada movimiento. Ahora, ningún trabajo es tan urgente como para hacerlo correr riesgos innecesarios. Ahora hay elementos de protección personal. El equipo de protección personal es la última línea de defensa frente a riesgos eléctricos y físicos. Incluyen un casco eléctrico con su barbiquejo, guantes de cuero y aislantes con prueba vigente, lentes de seguridad o visor facial, ropa ignífuga, botas dieléctricas con suela antideslizante, arnés con doble línea de vida para trabajos en altura. Y antes de usarlo, inspeccione todo el equipo. Si algo está roto o vencido, no lo use. Recuerde, su vida no tiene repuesto. Para esto existe una planificación del trabajo. Planificación es prevenir antes de actuar, antes de subir al poste o abrir una línea, evaluar riesgos del entorno, verificar condiciones climáticas, determinar herramientas y equipos necesarios, analizar tránsito vehicular o peatonal cercano, revisar interferencias, ramas, estructuras metálicas, cables, completar el formato de análisis de riesgo. Una revisión previa puede marcar la diferencia entre un día productivo y una tragedia. Y hay casos reales. Analizar incidentes anteriores. Esto refuerza el aprendizaje. Una herramienta defectuosa genera un accidente menor o grave. Un arnés mal colocado puede provocar una caída. Un supervisor que omita la verificación aumenta el riesgo. El exceso de confianza es uno de los mayores enemigos del trabajador eléctrico. Cada historia recuerda que la vida vale más que cualquier reparación o emergencia para atender. Ahora, hay una evaluación de peligros y prevención. Después de entender la importancia de la seguridad y los riesgos eléctricos, debemos profundizar en cómo identificar peligros y prevenir accidentes. La identificación de peligros. Antes de cualquier actividad en línea primaria, se debe realizar un recorrido de inspección visual y técnica. Los principales peligros pueden ser conductores energizados cercanos o ramas u objetos metálicos, postes o torres con deterioro estructural, equipos eléctricos con aislamiento dañado, condiciones climáticas adversas, lluvia, viento y humedad, presencia de terceros en la zona de trabajo. Cada peligro debe registrarse y evaluarse, determinando su probabilidad y severidad. A esta evaluación de riesgo no basta solo con identificar los peligros, es necesario evaluar los riesgos asociados, probabilidad baja, media o alta, consecuencia, leve, moderada, grave, nivel de prioridad, bajo, medio, alto, crítico, ¿verdad? Por ejemplo, peligro, una rama caída sobre un conductor, probabilidad media, zona boscosa, consecuencia grave, posible electrocución, prioridad alta, ¿verdad? Aplicar medidas preventivas estrictas. Ahora, hay técnicas de prevención, ¿verdad? Prevención activa, son acciones antes de iniciar la actividad, desenergizar líneas siempre que sea posible, usar herramientas y equipo con aislamiento certificado, señalizar y delimitar zonas de trabajo, coordinar con supervisores y personal de apoyo. Prevención pasiva es donde los elementos reducen el daño si ocurre un accidente. Equipo de protección personal completo y en buen estado, arnés y líneas de vida para trabajo en alturas, botas eléctricas y ropa ignífuga. En una jornada de mantenimiento, un técnico detectó una rama inestable sobre un conductor.
aplicó medidas preventivas activas, delimitó zona, coordinó con el supervisor y retiró rama con pértiga aislante. ¿Cuál fue el resultado? Tarea completa sin incidentes. Ahora, hay riesgos humanos. El error humano es uno de los factores más frecuentes en incidentes eléctricos. El exceso de confianza, fatiga, distracción, falta de capacitación o experiencia. La presión por cumplir plazos, estrategias para mitigar errores humanos, capacitación constante, los procedimientos y protocolos, pausas activas para reducir fatiga, supervisión efectiva y apoyo entre compañeros, retroalimentación post-actividad para identificar errores y corregirlos. Hay procedimientos de trabajo seguro. Para cada actividad se deben seguir pasos específicos, verificar que la línea esté desenergizada o aplicar procedimientos de trabajo en caliente si es necesario. Revisar herramientas, equipos, inspeccionar el área y eliminar obstáculos o peligros, aplicar señalización, delimitar zonas de trabajo, coordinar con supervisores y compañeros, monitorear continuamente condiciones ambientales y eléctricas, ¿verdad? Un ejemplo podría ser que durante unas podas cerca a una línea energizada un equipo aplicó un procedimiento, verificaron tensión, colocaron señalización, usaron equipo completo, mantuvieron comunicación constante y la actividad se realizó sin incidentes, ¿verdad? Es lo que siempre se espera. Para esto debe haber una preparación y planificación. Planificar no solo implica preparar herramientas y equipo, sino anticiparse a riesgos inesperados, analizar clima, terreno, tránsito y condiciones del sitio, determinar recursos humanos y materiales necesarios, establecer rutas de evacuación, documentar los riesgos y medidas de control en el análisis previo de riesgos. La planificación no es un lujo, es un elemento crítico a la seguridad, eficiencia. Un minuto extra de revisión puede salvar una vida. Para esto también tiene que haber una supervisión y seguimiento. La supervisión efectiva garantiza que las medidas de seguridad se cumplan. Observar continuamente la ejecución de tareas, detectar desviaciones y corregirlas inmediatamente, asegurar que todos los miembros del equipo sigan protocolos, motivar la disciplina, la atención en cada maniobra. Un supervisor detectó que un técnico estaba manipulando herramientas sin la línea de vida conectada. Intervino de inmediato, evitó una posible caída y fortaleció la disciplina del equipo. Hay casos de estudio también, de aprendizaje. Aprender de incidentes anteriores es esencial, ¿verdad? Porque un técnico sufrió quemaduras leves por arco eléctrico. ¿Cuál es el aprendizaje? Usar visor facial siempre. Una herramienta defectuosa provocó caída de objetos. Aprendizaje: inspeccionar herramientas antes de cada jornada. Supervisor omitió la verificación de tensión. Aprendizaje: revisar protocolos antes de iniciar cualquier actividad. Cada caso refuerza la importancia de la prevención, la disciplina y la cultura de seguridad. Ahora, hay una planificación y permisos de trabajo. Planificación y los permisos de trabajo son pilares esenciales para la seguridad en mantenimiento de líneas primarias. Todo técnico debe entender que la improvisación puede ser mortal y que cada actividad requiere preparación, análisis y una autorización formal. Debe haber una planificación previa al trabajo, antes de cualquier intervención. Debe haber una inspección del sitio, recorrer el área para identificar peligros visibles con ramas, cables, postes deteriorados, terreno inestable, tránsito cercano. Se debe revisar las condiciones climáticas, lluvia, humedad, viento y temperatura. Todo eso afecta directamente a la seguridad y maniobrabilidad. Se
se debe posponer la actividad si las condiciones son adversas. Se debe ver la disponibilidad de recursos, asegurarse que toda la herramienta y equipo estén en buen estado y a la disposición del personal. Rutas de evacuación, definir caminos seguros en caso de emergencia, considerando altura, obstáculos, presencia de terceros, simulación de maniobras críticas, prever los movimientos, posiciones, coordinación de los miembros del equipo para cada tarea, ¿verdad? En una jornada de mantenimiento en una zona rural, un supervisor realizó una inspección detallada y detectó que una rama podía interferir con la línea. Gracias a la planificación se retiró la rama antes de subir al poste, evitando un accidente potencial, ¿verdad? Ahora, con respecto a los permisos de trabajo, estos permisos de trabajo son documentos que formalizan la autorización para realizar las actividades de alto riesgo. Esto incluye una descripción detallada del trabajo a realizar, identificación del personal involucrado, evaluación de riesgo, medidas de control, condiciones ambientales y de seguridad necesarias para el procedimiento de emergencia y contactos de responsables. Hay tipos de permiso: trabajo en altura, obligatorio para maniobras en postes o torres; trabajo en líneas energizadas, requiere autorización especial con personal certificado y procedimientos estrictos. Trabajo con herramientas especiales o maquinaria, incluye sierras, grúas, pértigas, motosierras. Un permiso de trabajo no es un simple trámite, es una herramienta de prevención y control de riesgo que protege al personal y asegura que la actividad cumpla con las normas y protocolos. Entonces, hay procedimientos paso a paso para garantizar seguridad y cumplimiento. Se debe seguir un procedimiento bien estructurado: preparación inicial, revisar equipo, herramientas y materiales, verificación de ausencia de tensión, medir y confirmar que la línea esté energizada y aplicar procedimientos seguros para trabajo en caliente, delimitación de zonas de trabajo, colocar señalización, conos, barreras físicas para proteger a terceros y al personal, asignación de roles, definir quién sube, quién supervisa, quién controla seguridad en el suelo, ejecución de la tarea, manipular herramientas, realizar podas, instalación o mantenimiento siguiendo estrictamente protocolos, monitoreo constante, mantener comunicación entre todos los miembros y vigilar condiciones de riesgo durante toda la actividad. Y cierre del trabajo: retirar herramientas, verificar que la zona quede segura, completar informes, actualizar registros de permiso y análisis de riesgo. Un equipo ejecutó mantenimiento en una línea urbana mientras el supervisor seguía cada paso del procedimiento. Se verificó la ausencia de la tensión, se delimitó áreas, se asignaron roles claros y se mantuvo comunicación constante. El trabajo se completó sin incidentes y dentro del tiempo estimado. Lo más importante, así, sin nada que lamentar. Ahora hay matrices de riesgo. Las matrices de riesgo son herramientas que permiten visualizar, priorizar y controlar los peligros identificados. El elemento clave: peligro identificado, contacto eléctrico, caída, herramientas defectuosas, probabilidad de ocurrencia, baja, media o alta, impacto o consecuencia, leve, moderado, grave, crítico, medidas de control, acciones preventivas, correctivas, a implementar. O sea, hay que analizar los riesgos antes de trabajar. Eso permite anticiparse problemas, distribuir responsabilidades y priorizar acciones preventivas. Ahora, hay que coordinar con supervisores y autoridades. Toda intervención requiere coordinación con los jefes de seguridad y las autoridades locales cuando se trabaja en zonas urbanas o carreteras. Informar a las autoridades de tránsito si se bloquea una calle. Coordinar con vecinos o personal de seguridad de la zona o del área.
registrar la actividad en bitácoras oficiales y sistemas de gestión de seguridad. En mantenimiento de una línea en área urbana, la coordinación con la policía local permitió controlar el tránsito y delimitar la zona de trabajo, evitando accidentes con peatones y vehículos. Entonces, retroalimentación y mejora continua después de cada jornada, realizar reuniones de retroalimentación con todo el equipo, identificar errores, aciertos, oportunidades de mejora, actualizar procedimientos y matrices de riesgo según las observaciones, registrar incidentes menores o accidentes para que hayan ocurrido para aprendizaje. Un equipo revisó un accidente en poda, se detectó que un técnico no había asegurado correctamente la pértiga aislante. Tras la retroalimentación se actualizó el procedimiento y se reforzó capacitación, reduciendo riesgos futuros en futuras jornadas. Entonces, la planificación y los permisos de trabajo son más que papeles o formularios, representan una estrategia de prevención de riesgo, garantiza que cada miembro del equipo tenga claridad sobre su rol y responsabilidades, permitan documentar y estandarizar procedimientos, creando una cultura de seguridad sólida, consistente. ¿Verdad? Un minuto de planificación puede salvar una vida. Un permiso de trabajo correcto puede prevenir un accidente, a veces hasta fatal. Ahora, como decía, debe haber una comunicación, coordinación con la supervisión. La seguridad y mantenimiento de líneas primarias no depende únicamente del conocimiento técnico o del equipo de protección personal. La comunicación efectiva, la coordinación del equipo y la supervisión constante son pilares fundamentales para prevenir accidentes y garantizar el éxito de cada tarea. Ahora, la importancia de la comunicación. Una comunicación clara y continua evita errores, confusiones y accidentes. Aspectos esenciales de una comunicación: claridad en las instrucciones. Cada miembro debe entender su rol y las acciones específicas que debe ejecutar. Una confirmación de la recepción. Asegurar que el mensaje fue recibido y comprendido, especialmente en situaciones críticas. Lenguaje estandarizado. Usar términos técnicos y señales universales para minimizar malentendidos. Reportes constantes. Informar cambios en condiciones, riesgos detectados o cualquier situación inesperada. Durante una poda en una línea, el técnico de altura señaló una rama inestable. Gracias a la comunicación clara, el equipo en tierra reaccionó, retiraron obstáculos y evitaron un posible accidente. ¿Verdad? Ahora, la coordinación del equipo. El trabajo en líneas primarias implica acciones sincronizadas entre varios técnicos. La coordinación asegura que todos sepan qué hacer y cuándo hacerlo. No haya solapamiento de tareas que pueda generar riesgo. Se mantenga una distancia mínima de seguridad. Se respeten los tiempos de reacción ante cambios en el entorno. Hay roles comunes en un equipo: técnico de altura, supervisor de seguridad y apoyo en tierra, ¿verdad? Que son los que manejan herramientas y controlan el entorno mediante comunicación. Hay un encargado de señales de tránsito que asegura que terceros no entren en la zona de riesgo. Un equipo trabajando en una zona urbana ejecutó una instalación de un transformador mientras coordinaba con tránsito y vecinos. La sincronización entre roles permitió completar la tarea sin interrupciones ni incidentes. Ahora, las señales y la comunicación visual. En trabajos de altura y zonas ruidosas, la comunicación verbal puede ser limitada. Por ello se utilizan señales manuales estandarizadas, señales de emergencia, detener
digamos, detener el trabajo inmediatamente, señales de movimiento, subir o bajar herramientas, ajustar posición, señales de atención, alertar sobre riesgos cercanos, como arco eléctrico, caída de objetos. Hay que practicar en simulacros. Esto fortalece la coordinación y reduce riesgos en situaciones reales. Ahora, debe haber una supervisión efectiva. La supervisión es la herramienta de control más poderosa para prevenir incidentes. Funciones clave del supervisor: verificación del equipo de protección, herramientas, asegurarse de que todo esté en condiciones óptimas, monitoreo de procedimientos, garantizar que cada paso se ejecute según el protocolo, identificación de riesgos en tiempo real, detectar y corregir desviaciones antes de que se conviertan en accidentes, apoyo y retroalimentación, orientar al equipo y reforzar buenas prácticas. Durante un mantenimiento en línea rural, el supervisor detectó un técnico que había colocado incorrectamente la línea de vida, intervino y corrigió la situación y evitó una caída potencialmente grave, ¿verdad? Entonces, debe haber reuniones antes y después de cada jornada. Las reuniones breves permiten revisar el plan de trabajo, analizar riesgos, medidas de control. Debe haber una charla y asegurar que todos comprendan los procedimientos y roles, discutir incidentes previos y lecciones aprendidas. Estas reuniones deben ser participativas, fomentando preguntas y aclaraciones para todo el equipo de trabajo. Entonces, debe haber una coordinación con otros departamentos. En trabajo de líneas primarias a menudo se requiere interacción con tránsito, seguridad vial en zonas urbanas, mantenimiento de carreteras cuando las líneas cruzan caminos, autoridades locales, comunidades rurales, otros equipos eléctricos para cortar o redirigir energía. Un equipo coordinó con la autoridad local para desbloquear temporalmente una calle mientras se reemplazaba un transformador. Gracias a la planificación y coordinación, la actividad se realizó sin incidentes y en tiempo récord. Debe existir una coordinación. Luego de esto, hay una herramienta de comunicación. Para garantizar que la comunicación sea efectiva, se utilizan radios bidireccionales o walkie-talkies, señales visuales estandarizadas, sistemas de alerta ante emergencia, como sirenas o luces, listas de verificación y formatos escritos. Siempre hay que verificar que las radios y sistemas de comunicación estén operativos antes de iniciar trabajo, que baterías estén cargadas. Entonces, también tiene que haber una coordinación en situaciones de emergencia. Incluso con planificación los incidentes pueden ocurrir. La coordinación es clave para responder efectivamente, mantener la calma y seguir protocolos de emergencia, activar líneas de comunicación con los supervisores y los servicios médicos, evacuar de manera segura a los involucrados, documentar el incidente para lecciones futuras. Durante un arco eléctrico accidental, el equipo aplicó el plan de emergencia. Evacuaron al técnico afectado, cortaron la energía, llamaron a emergencia y gracias a esa coordinación el incidente no tuvo consecuencias graves. ¿Verdad? Siempre hubo una buena coordinación. Ahora, acerca de la retroalimentación y el aprendizaje, la supervisión también incluye análisis post-trabajo, revisar si se cumplieron todos los pasos de seguridad, analizar desviaciones, cómo se pueden corregir, fortalecer la cultura de seguridad mediante ejemplos prácticos, documentar tanto incidentes como buenas prácticas, fortalece la prevención futura. Entonces, ahora la comunicación, la coordinación y la supervisión son tan importantes como el conocimiento técnico, porque le garantizan al equipo que actúe de manera sincronizada, permiten detectar riesgos a
tiempo y aplicar medidas preventivas. Fortalecen la cultura de seguridad y disciplina. Un equipo que se comunica y coordina efectivamente. Un equipo que regresa a casa sano y salvo. Hay casos reales y lecciones aprendidas en el ámbito de mantenimiento de líneas primarias. Cada accidente o cada incidente se convierte en una lección para mejorar la seguridad. Analizar casos reales permite identificar errores, fallas y procedimientos, y son oportunidades de prevención, fortaleciendo la cultura de seguridad. Entonces, la importancia del aprendizaje basado en incidentes es que los incidentes eléctricos rara vez ocurren por azar, generalmente son consecuencia de errores humanos, exceso de confianza, distracciones, fatiga, descuidos, fallas en herramientas o equipo defectuoso o desgastado, procedimientos no cumplidos, omisión de pasos, por prisa o por descuido, condiciones ambientales adversas, lluvia, viento, humedad, beneficio del análisis de incidentes, se identifican las causas, se ajustan los protocolos, procedimientos, se fortalece la capacitación del personal, se previenen futuros accidentes. Entonces, por ejemplo, un caso de un arco eléctrico de poda de línea. Un técnico realizaba poda cerca de una línea energizada sin aplicar correctamente la pértiga aislante. ¿Qué provoca esto? Falta de verificación previa de tensión, confianza excesiva de la rutina. Entonces, supervisión insuficiente en el momento crítico. Y esto genera consecuencias. Arco eléctrico que provocó quemaduras leves, interrupción temporal del suministro eléctrico. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida aquí? Verificar siempre la ausencia de tensión, incluso en trabajos rutinarios. Mantener la comunicación constante entre el equipo, reforzar la supervisión en tareas críticas. Entonces, hay otro caso, caída por arnés mal colocado. La situación era que durante un mantenimiento en altura un técnico sufrió un deslizamiento debido a que el arnés no estaba correctamente ajustado. Las causas de esto: equipo de protección personal usado de manera incorrecta, falta de revisión detallada antes de subir. ¿Y qué provoca esto? Lesiones leves sin consecuencias fatales gracias a la línea de vida secundaria. Lecciones aprendidas: revisar y ajustar siempre el arnés y línea de vida, capacitación continua en el uso correcto del equipo de protección personal, nunca subestimar la altura o la importancia de los elementos de seguridad. Bueno, hubo otro caso de herramienta defectuosa donde un técnico utilizó una herramienta con aislamiento deteriorado. Al tocar el conductor se generó un arco eléctrico. Y las causas de esto fue la falta de inspección previa de la herramienta, desconocimiento del desgaste del equipo. ¿Y qué provoca esto? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Quemaduras leves en la mano del técnico, daño a la herramienta y pérdida de tiempo en la jornada. O sea, la lección aprendida: revisar herramientas antes de cada jornada, mantener registro de vida útil, pruebas de aislamiento, reforzar cultura de responsabilidad sobre el propio equipo de protección personal y herramientas. Otro caso que hubo de falta de señalización en una zona urbana. Durante un mantenimiento de línea no se colocaron conos ni barreras para delimitar zonas de trabajo. ¿Qué provoca esto? La falta de planificación previa, desconocimiento del procedimiento de seguridad vial. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Riesgo de atropello para peatones, distracción de los técnicos por presencia de terceros. ¿Cuál es la lección aprendida?
delimitar siempre la zona de trabajo, coordinar con autoridades de tránsito y personal de seguridad, integrar la seguridad de terceros dentro del plan de trabajo. Entonces, debe haber un análisis de factores humanos. Los estudios muestran que la mayoría de accidentes en líneas primarias están relacionados con factores humanos, más que con fallas técnicas. Factores comunes: rutina, exceso de confianza, fatiga, carga de trabajo prolongada, falta de atención a señales y advertencias, comunicación deficiente. Estrategias de mitigación podrían ser pausas activas y descansos programados, supervisión constante, rotación de roles, ¿verdad? Entonces, recordar los procedimientos y riesgos, registrar y analizar los accidentes para un aprendizaje colectivo. Y otra cuestión sería la simulación y entrenamiento. Simular accidentes y escenarios de riesgo permite preparar al equipo para situaciones reales: arcos eléctricos, caídas de altura, contacto con líneas energizadas, emergencias médicas en el sitio. ¿Y cuáles son los beneficios de esto? Refuerza la memoria muscular y reacción rápida, reduce ansiedad y errores en situaciones reales, fomenta disciplina, coordinación entre los equipos. Entonces, durante una simulación de arco eléctrico, unos técnicos aprendieron a evaluar al compañero afectado, cortar energía de emergencia y comunicar el incidente al supervisor, fortaleciendo seguridad real del equipo. Entonces, otro punto importante es la documentación y el aprendizaje continuo de cada incidente. Debe ser documentado detalladamente: fecha, hora y lugar del evento, descripción del incidente, factores que contribuyen a medidas tomadas y resultados, recomendaciones para evitar repetición. O sea, mantener un registro histórico permite identificar patrones de riesgo, mejorar procedimientos en forma continua. Ahora, la cultura de aprendizaje. Hay que adoptar una cultura de aprendizaje a partir de incidentes. Se promueve una responsabilidad individual y colectiva, incentiva la mejora continua de procedimientos y protocolos, refuerza la importancia de la seguridad ante una emergencia o presión laboral, estimula comunicación abierta y retroalimentación constructiva. Cada accidente es una lección, cada lección salva vidas futuras. Entonces, analizar casos reales no busca culpables, sino aprender y prevenir. La seguridad depende de la preparación, la disciplina y la cultura de prevención. Las lecciones aprendidas transforman la experiencia en conocimiento práctico. Cada miembro del equipo debe asumir la responsabilidad de aplicar lo aprendido, reforzando hábitos seguros en cada jornada. La experiencia enseña, los errores previenen y la disciplina protege. Entonces, hemos recorrido un camino completo desde los fundamentos de seguridad, pasando por los riesgos eléctricos, equipo de protección personal, planificación, permisos de trabajo, comunicación, coordinación y análisis de incidentes. Y ahora, todo esto que hemos aprendido nos va a ayudar a reforzar nuestra disciplina, la preparación y cultura de seguridad en el trabajo con líneas primarias. La seguridad como prioridad absoluta. Trabajar las líneas primarias es una labor de alto riesgo. Cada decisión, cada acción y cada procedimiento tienen consecuencias directas sobre la vida de los técnicos y sus compañeros. Entonces hay unos puntos claves de recordar. La electricidad es invisible, pero mortal.
Ningún trabajo justifica poner en riesgo la vida. La seguridad es responsabilidad individual y colectiva. Un técnico experimentado recordó que durante su primer año cometió un error al subestimar la distancia de seguridad. Afortunadamente, la supervisión constante evitó un accidente grave. Esa experiencia reforzó su compromiso con los procedimientos y la comunicación dentro del equipo. Entonces, hay que recordar la disciplina. La disciplina no solo se refiere a seguir reglas, sino mantener un hábito seguro de manera constante, revisar siempre equipo de protección personal y herramientas antes de usar, cumplir procedimientos paso a paso, comunicar cualquier anomalía sin demora, tomarse el tiempo necesario, incluso si la tarea parece urgente. Durante una jornada de mantenimiento, un técnico detectó una herramienta con aislamiento desgastado. Gracias a la disciplina de revisar cada elemento antes de subir, la herramienta fue reemplazada y se evitó un accidente potencial. O sea, la cultura de seguridad también no se impone, se construye día a día. Cada decisión segura refuerza hábitos en todo el equipo. La retroalimentación constante fortalece la prevención, la documentación de incidentes y lecciones aprendidas crea conocimiento colectivo. El ejemplo de líderes y supervisores motiva al equipo a seguir protocolos. Cuando todos asumen la seguridad como prioridad, los accidentes disminuyen y la eficiencia aumenta. La seguridad y la productividad no son opuestas, se complementan. Sí, así debe ser siempre. Entonces, para consolidar todo el aprendizaje de este video, es útil repasar los conceptos principales: riesgos eléctricos, contacto directo, contacto indirecto, arcos eléctricos, condiciones climáticas y errores humanos, principios de trabajo seguro, distancia mínima, trabajo con líneas desenergizadas, verificación de ausencia de tensión, procedimientos establecidos, comunicación constante, equipo de protección personal, casco, guantes, lentes de seguridad, ropa ignífuga, botas eléctricas, arnés, línea de vida, planificación y permisos, inspección del sitio, evaluación de riesgo, permisos de trabajo, roles claros, delimitación de zonas, análisis de emergencia, comunicación, coordinación, señales, coordinación con supervisores y autoridades, radios, alertas, protocolos de emergencia, casos reales y lecciones aprendidas, analizar incidentes previos, identificar causa raíz, documentar y aplicar mejoras, ejercicio práctico recomendado antes de iniciar cada jornada, revisar mentalmente cada uno de estos puntos y aplicar una lista de verificación completa. Esta práctica refuerza hábitos y previene errores por olvido, o por rutina, o por cansancio. Entonces, trabajar seguro requiere compromiso personal. Cada técnico debe asumir la responsabilidad de cuidar su propia vida y cuidar la vida de sus compañeros de trabajo. Cumplir con las normas y procedimientos sin excepciones. Reportar riesgos, incidentes y situaciones inusuales. En un incidente de caída de ramas sobre la línea, un técnico alertó al equipo antes de subir, evitando contacto con un conductor energizado. Esa acción demuestra cómo el compromiso personal puede salvar vidas. Ahora, la simulación y la práctica continua. No basta con conocer teoría, la práctica constante es crucial. Realizar simulaciones de incidentes comunes, practicar procedimientos paso a paso, reforzar la comunicación, coordinación y supervisión en cada ejercicio, evaluar desempeño y corregir errores de inmediato. Cada simulación debe documentarse y analizarse como si fuera un incidente real para maximizar el aprendizaje. Ahora,
El trabajo con las líneas primarias exige ética profesional y responsabilidad moral. La seguridad propia y ajena no tiene precio. Cumplir normas protege vidas y reputación. Cada decisión consciente refleja profesionalismo y respeto por el equipo y la comunidad. Un técnico que respeta la seguridad no solo protege su vida, protege a todos los que dependen de su trabajo. Ahora, el trabajo del técnico de líneas primarias impacta directamente en la vida de la comunidad. Energía para los hogares, hospitales, escuelas y negocios. Hay garantía de servicios seguros y confiables. Es una contribución al bienestar y al progreso del país. Cada tarea completada de manera segura es un servicio a la sociedad. La excelencia técnica combinada con seguridad asegura que todos regresen sanos y salvos a sus casas. Entonces, antes de finalizar, recordemos la frase clave de todo el video. La seguridad no es opcional, es obligatoria. Ningún trabajo es tan urgente como para arriesgar la vida. La comunicación, coordinación y supervisión salvan vidas. Cada lección aprendida de un incidente previene futuros accidentes. Algún consejo podría ser imprimir, tener a la vista una lista de verificación diaria, incluyendo equipo de protección personal completo, revisado, herramientas inspeccionadas, permisos y análisis de riesgo aprobados, roles y responsabilidades claras, señales de comunicación establecidas. ¿Verdad? Entonces, queridos compañeros, compañeras, cada minuto que se dedica a la seguridad refuerza su valor como profesional. Cada medida preventiva protege vidas. Cada procedimiento que se sigue al pie de la letra evita tragedias. Nuestro objetivo no es solo completar la tarea. Nuestro objetivo es completar la tarea y regresar a casa sanos con la satisfacción de un trabajo bien hecho y seguro. Gracias por su compromiso, disciplina, dedicación. Sigamos trabajando con orgullo, técnica y seguridad, y que cada jornada sea una jornada de éxito y protección. Gracias por su atención.